A la hora de abordar un proyecto web es muy importante que tengamos en cuenta lo que queremos conseguir. No es igual nunca una web para informar sobre un evento que va a tener lugar en una ciudad que una web para vender, que una web que únicamente quiera acaparar usuarios para registrarse. Este quizás es el primer punto con el que partimos, saber qué queremos conseguir con nuestra web. El diseño en nuestra web juega un papel fundamental. No es únicamente el diseño web o el diseño gráfico al que estamos acostumbrados a mencionar, no son únicamente la estética de la web, sino también hay un diseño de la estructura. También hay que pensar en el usuario desde el primer momento y saber o intentar acertar con ese tipo de formas, con ese tipo de colores, ese complemento atractivo que tenemos que darle a una web para que el usuario se quede. Un buen diseño, un diseño funcional más que bonito, es lo que nos va a garantizar que un usuario, nuestro potencial usuario, se quede en nuestra web y permanezca allí unos segundos, unos minutos o que finalmente consiga el objetivo que pretendemos de él. Esa es quizá la diferencia entre un buen diseño y un diseño que no se adapta a lo que pretendíamos hacer con nuestro público. Digamos que no hay una serie de pautas concretas para diseñar un portal y que atraiga a todos los compradores del mundo, eso lo sabemos. Es tan importante adaptar nuestra web al contenido como lo será, como de ello dependerá el éxito de que vendamos más en nuestra página web o que consigamos nuestro objetivo en mayor medida. Y esto decía que no hay unas pautas porque nunca será igual, por poner dos ejemplos claramente diferenciados, una web en la que nos dirigimos a un público mayor, unas personas que ciertamente sienten más atractivo por unos colores, por una tipografía, antes no lo hemos mencionado, por una estética, digamos, un poquito más calmada en ese sentido, que una otra web en la que nos dediquemos a un público mucho más joven, que por ejemplo tiene una afición relacionada con los deportes extremos o con algo que requiera un atractivo visual, digamos, mucho más brusco, más contrastado. Entonces, si tenemos claro a quién nos vamos a dirigir, y esto es lo que decíamos antes, esas pautas o esa norma que preguntabais, quizá nos la va a dar más ese tipo de público y nuestro diseño y nuestra web la vamos a hacer más atractiva para ese público que si no lo tenemos claro. Entonces, insisto en que no hay esa serie de normas o pautas que valen para todas las webs, sino que más bien el éxito puede estar en conocer a nuestro público y en base a ello adecuar todo ese tipo de elementos que ya conocemos, como una tipografía, como una estructura de los elementos, como un menú más grande o más pequeño, como una serie de contenido audiovisual que de primeras a un público puede cansar, puede saturar y a otro, por el contrario, puede atraer mucho más. Esas, digamos, que serían las pautas a seguir. Bien, el tema del dominio web es algo que se nos pregunta muy habitualmente a la gente que trabajamos en diseño y desarrollo. Se nos hace esta pregunta siempre, si este dominio, igual que un nombre de una marca, es muy parecido, es básicamente la extensión del nombre de nuestra marca al terreno web. Se nos pregunta mucho eso, decía, si este dominio va, por decirlo exageradamente, va a ser un éxito o va a ayudarme a triunfar o por el contrario, crees que mi marca se puede ver perjudicada o arruinada por este dominio. Bien, salvo casos extremos, nombres que puedan directamente herir a algún colectivo o alguna cosa que sea un poco más sensible, los dominios y los nombres no son garantía del éxito de un producto o de un servicio o de un proyecto. Simplemente un dominio puede ayudar a que nuestra web sea más fácil de recordar, puede ayudarnos a nosotros a venderla mejor, puede ser que esa web, ese nombre, con un dominio en concreto en según qué países se adecue mejor. Nosotros a la hora de llegar a China con nuestro proyecto hemos visto pues, que seguramente algunas de las opciones que más nos gustaban o que mejor sonaban en un país no sonaban igual de bien en otro. Ahora aparecen en escena desde hace unos años dominios nuevos, dominios.club, .london, toda clase de dominios, .studio, que en principio vienen a ayudar a esa saturación que hay de nombres y esa gran cantidad de empresas que, por así decirlo, han rebuscado tanto el nombre que ya se quedan un poco en el añadido de algo que no era lo que esperaban en principio. Y por eso vienen a socorrerles este tipo de dominios. Yo, como decía, en resumen, no creo que sea tan importante como a veces pensamos.